Hola, bienvenidos a una Polimedia más. Mi nombre es Franklin Fugón. Abordaremos el espacio curricular de Matemáticas 3, correspondiente al 11º grado de BCH. La unidad número 2, Geometría Analítica, lección 3, elipse. Específicamente la clase 4 y 5, desplazamiento paralelo de la elipse, ubicado en la página 40 del libro del estudiante. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar. Determinar la ecuación de una elipse cuando hay desplazamientos paralelos de la misma. Como contenidos conceptuales, desplazamiento paralelo de la elipse. Antes de abordar los desplazamientos paralelos que puede obtenerse de una elipse, recordaremos las ecuaciones que escriben las elipses. La primera, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1, donde el valor de a es mayor que el valor de b y ese valor de a está por debajo de la variable x, es cuando tenemos que el eje mayor está centrado en el eje x. Y cuando tenemos que el valor de a, que es mayor, está por debajo del valor de y, eso significa de que el eje mayor va a estar sobre el eje y. Muy bien, ahora sí vamos a analizar cuando se desplaza paralelamente la elipse. Tenemos una ecuación normal, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1. Vamos a llamarle s a ese espacio o a esa unidad cuando se desplace hacia el eje x. Y le vamos a llamar t cuando se desplace hacia el eje y. Y vamos a obtener una nueva elipse que le vamos a llamar c'. Entonces vamos a involucrar los desplazamientos x menos s. S recuerden que es el desplazamiento en x, entonces x menos s y y menos t. A esos valores los vamos a sustituir por x y por y. Nos quedaría x menos s al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos t elevado al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto pues obligatoriamente igualado a 1. Entonces obtenemos el desplazamiento cuando el eje mayor está en x. Partimos de nuestra ecuación original, x al cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado igualado a 1. Y s cuando se desplaza hacia el eje x y t hacia el eje y. Entonces nos quedaría la ecuación ya un poco más ordenada y es la que vamos a utilizar. X menos s elevado al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos t elevado al cuadrado sobre b al cuadrado. Todo esto igualado a 1. Muy bien, y aquí podemos interpretar de manera geométrica lo que sucede cuando tenemos una ecuación centrada en el origen de una elipse y cuando tenemos esos desplazamientos. El centro ya no va a ser 0,0, sino que precisamente va a ser esos valores de s y de t que se desplazó, s en el eje x y t en el eje y. Y algo muy importante, que esos desplazamientos van a verse reflejados también tanto en el foco, que va a ser menos c más s y c más s. También en el vértice a más s y menos a más s. También en el eje menor s, b más t y s, menos b más t. Y aquí tenemos la ecuación que vamos a estar utilizando con mayor frecuencia. Recuerden que el desplazamiento se puede dar independientemente si es en el eje mayor en x o en el eje mayor en y. Si es en el eje mayor y, pues va a tener alguna incidencia en estos valores, que lo vamos a ir analizando. Y aquí tenemos desplazamiento cuando el eje mayor está en y. Tenemos x al cuadrado sobre b al cuadrado más y al cuadrado sobre a al cuadrado igual a 1. Recuerden que a es mayor que b. Entonces s hacia el eje y, x y t hacia el eje y. Nos quedaría la ecuación x menos s al cuadrado sobre b al cuadrado más y menos t al cuadrado sobre a al cuadrado. Todo esto igualado a 1. Muy bien. Entonces pasemos a hacer un ejercicio. Dice, encuentre la ecuación de la elipse obtenida después de desplazar la elipse x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 y todo esto igualado a 1. Vamos a desplazar 3 hacia el eje x y menos 2 hacia el eje y. Estos son valores importantes, que es lo primero que tenemos que pensar cuando estamos hablando de la solución. Porque recordemos, esta es nuestra ecuación original, la ecuación cuando ya tiene desplazamientos paralelos tanto en x y en y, nuestra elipse. Recuerden que el valor de a es mayor que b.
Entonces, ¿quién es ese? Pues ese representa los desplazamientos en el eje X. Y aquí nos lo dice clarito. 3 hacia el eje X, por lo tanto, S es igual a 3. ¿Y quién es T? Desplazamientos en Y. ¿Cuántos son? Menos 2. Recuerden que aquí se toma en cuenta el valor de negativos porque tiene una dirección. Muy bien, entonces veamos. Sustituye el valor de S y T en la ecuación original, en esta de acá. Nos quedaría X menos 3. Aquí no hay ninguna incidencia. En Y sí, porque es negativo, entonces hay que protegerlo con paréntesis para luego destruirlo. Entonces quedaría X menos 3 elevado al cuadrado sobre 25 más Y más 2 por el hecho de que menos por menos da más, elevado al cuadrado sobre 16 igualado a 1. Recuerden que este 25 y 16 es de la ecuación original. Muy bien, entonces aquí les propongo la gráfica, aunque no lo pedía el ejercicio, solamente nos pedía la ecuación, pero esta ecuación esta gráfica la vamos a encontrar como siguiente ejemplo, y es el que viene, porque lleva un poquito más de complejidad graficar la gráfica, valga la repetición de palabras. Muy bien, entonces el ejemplo 3.7 dice grafique la elipse del ejemplo 3.6, precisamente el que acabamos de hacer. Muy bien, entonces debemos recordar que la elipse está definida por esta ecuación que acabamos de encontrar, la x menos 3 elevado al cuadrado sobre 25 más y más 2 elevado al cuadrado sobre 16, todo esto igual a 1. Y sabemos que el centro pues obviamente es 3, menos 1, y como sabemos pues es el valor de s y de t. S es 3 y t es menos 2. Muy bien, sí, aquí es menos 2. Entonces su gráfica resulta de trasladar paralelamente x al cuadrado sobre 25 más y al cuadrado sobre 16 igualado a 1. 3 unidades hacia la derecha y luego 2 unidades hacia abajo. Entonces tenemos que el vértice es a al cuadrado igual a 25 por este valor de acá. Entonces a es igual a más menos 5. Esto significa 5 unidades del centro a los vértices. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Pues 3 partiendo del centro más 5, menos 2. Entonces nos quedaría 3 más 5 es 8, menos 2. Y el otro vértice, 3 ya no es más 5, sino que ahora es menos 5 por este valor de A, menos 2. 3 menos 5 es menos 2, menos 2. Y aquí tenemos los dos vértices, vértice 1 y vértice 2. Ahora vamos con los extremos. El extremo menor, recuerden que tenemos el valor de b al cuadrado, que es 16. Por lo tanto, b es más menos 4 al aplicar la raíz cuadrada. Esto significa 4 unidades del centro hacia el eje menor. Por lo tanto, nos quedaría 3, menos 2 más 4. Menos 2 más 4 nos quedaría 3,2. Y los extremos del eje pues obviamente están en el eje extremo menor. Y el otro extremo, porque también es uno con más 4 y otro con menos 4, sería 3, menos 2 menos 4. Siendo esta suma de números de igual signo, pues nos quedaría 3, menos 6. Ahora vamos con los focos. Los focos es c al cuadrado igual a al cuadrado menos b al cuadrado, pero tenemos el valor de a al cuadrado y b al cuadrado. 25 menos 16, por acá están. Aquí está a y aquí está b. 25 menos 16 es 9, lo cual conlleva que c es igual a más menos 3. Esto también significa, hay que interpretarlo geométricamente, aunque después lo vamos a hacer. Significa 3 unidades del centro a los focos. Esa distancia del centro a los focos es 3 unidades, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces el foco nos quedaría 3 más 3, menos 2. Sería 6, menos 2. Y el otro sería 3 menos 3, menos 2. Sería 3 menos 3, pues 0, menos 2. Perfecto. Ahora, debemos llevarlos a la gráfica todos estos valores que acabamos de encontrar. Los dos vértices, los dos extremos y los dos focos. Todos estos puntitos que tenemos por acá. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Siempre recordemos que estamos graficando. Entonces tenemos que, esta es la ecuación original y la gráfica pues nos quedaría de esta manera. Aquí están los dos extremos del eje menor, aquí están los dos vértices, aquí están los focos que son los que encontramos y aquí está el centro. Y fíjense bien, aquí está el centro. 1, 2, 3 unidades hacia el foco. 1, 2, 3 unidades hacia el otro foco. Y aquí tenemos la gráfica. Muy bien, entonces con estos dos ejemplos pues se pueden guiar para realizar estos 4 o 5 ejercicios muy interesantes para poderlos interpretar e intentarlos resolver. Y recuerden que pueden pausar el video para entender un poquito más. Muy bien. Y
Aquí al lado derecho están las soluciones. Aquí solamente está en la ecuación, pero ustedes pueden graficarlos con la aplicación que les recomendé, que también se la voy a sugerir un poquito más adelante. Muy bien, como conclusión tenemos entonces los objetivos alcanzados. Determinamos la ecuación de una elipse cuando hay desplazamientos paralelos de la misma. Como contenidos conceptuales desarrollados, pues desplazamientos paralelos de la elipse. Bibliografía, libro de texto del estudiante, guía del docente. Y también utilizamos GeoGebra para graficar algunas ecuaciones. Y pues la autoría es mi nombre, Franklin Fung, y el correo electrónico aquí presente, frank13fung@gmail.com, por cualquier duda, sugerencia o aporte significativo. Muchísimas gracias y recuerda quédate en casa.